Es un verdadero gusto tenerte hoy aquí, Mauricio. Nos da una enorme alegría que tú y parte de tu experiencia en la compañía que diriges esté hoy a disposición con información que muchos quieren oír. Te agradezco que hayas abierto espacio en tu agenda. Te agradezco también que estés aquí en Cuernavaca. No es tan fácil venir a Cuernavaca. Sobre todo te agradezco que nos permitas hacer esta entrevista. Muchas gracias, Mauricio. No, gracias a ti, David, que nos recibes en tu casa, y como sabes, para nosotros siempre es una colaboración estar trabajando en conjunto por los pacientes con enfermedad rara. Hay una historia en nosotros, con ustedes, una alianza de vida, literalmente de vida. Mis hijos fueron puestos se empezaron a transfundir una enzima hace un poquito más de 20 años que produce tu compañía, con la cual, gracias a Dios, se han convertido en el testimonio más importante a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Ellos son la recuperación videograbada más evidente, más importante, pero sobre todo que dignifica el trato que puede tener un paciente cuando es atendido a tiempo con el medicamento correspondiente. Háblanos de lo que es tu compañía y qué hace en México por los enfermos con padecimientos raros. Janssen, que ahora forma parte del grupo Sanofi, inició operaciones en el 2003 en México. Inicialmente fue el primer laboratorio que proveyó de una solución a los pacientes con enfermedades lisosomales en México, como una alternativa de vida. Adicionalmente, se han comercializado otros productos de alta especialidad, y creo que siempre el compromiso inicialmente fue de las primeras compañías que empezaron a trabajar con estas enfermedades de poca prevalencia, y eso significa un trabajo muy puntual. Eso significó estar muy cerca de ustedes como pacientes para entender las necesidades, muy cerca de los médicos para proveer alternativas de educación y conocimiento para que pueda hacer el tratamiento de estas enfermedades de la forma correcta, y también con el gobierno, que es quien al final está pagando por estos tratamientos y que necesita de alguna forma entender en qué se destinan esos recursos. Yo conozco el trabajo intenso que llevó a hacer tu compañía, porque creo que los contacté el primer día o la primera semana que ya estaban en México. Mis hijos eran pacientes en aquel tiempo sin medicación, y ustedes llegaron a México justo en el momento que era necesario para nosotros. Paulina, mi hija mayor, estaba muy grave y necesitaba de su medicación. He visto el trabajo que han hecho. Como dices, fueron pioneros en este tema, abrieron muchos caminos, tendieron muchos puentes, hicieron muchas conexiones que hoy son importantísimas para los pacientes. Es evidente que tu compañía ha tenido una experiencia en ya los últimos 13 años muy importante con todos estos pacientes. Cuéntame una experiencia que tú entiendas como muy valiosa de este trabajo que ustedes hacen. Mira, yo creo que de alguna forma todos hemos tenido alguna cercanía con algún paciente con enfermedad rara, sea por ser un familiar o cercano de un familiar. Y creo que lo más importante es cuando empezamos a ver todo el proceso que viven estos pacientes, pues es un proceso largo, ¿no? A veces nos enteramos de pacientes que tienen 16 años buscando una solución, o a veces 35, 40 años buscando una solución, y que han pasado por diferentes tratamientos. Y yo creo que lo más importante es cuando a veces, siendo uno padre, empieza a pasar estos procesos en que no entiende qué pasa, los hijos con hospitalizaciones, posiblemente con fiebres, y todas los miedos que se pueden generar por eso. Imagínense vivirlo por más de 16, 35, 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que parte de esa función que tenemos nosotros como laboratorio es precisamente a favorecer ese camino hacia los pacientes, ¿no? Uno de los compromisos que tenemos nosotros a las instituciones, les ofrecemos apoyo en el diagnóstico de los pacientes, es decir, a solicitud de las instituciones realizamos diagnóstico para que el paciente pueda ser definido si tiene alguna enfermedad rara o no. Entonces, yo creo que ese es uno de los compromisos que tenemos. Y otro compromiso es en términos de innovación. Sanofi Janssen tiene una fuerte inversión en términos de desarrollo.
actualmente se sigue buscando alternativas para los padecimientos que actualmente estamos tratando y para padecimientos nuevos, es decir, con opciones que puedan ser más sencillas, como en lugar de ser infusiones, que sean, digamos, algún medicamento de toma oral, o buscar otras soluciones que tengan una mayor eficacia para nuestros pacientes. Es correcto. Hace un tiempo yo trataba de identificar cuáles son tareas pendientes que hoy mismo sean prioridad para tomar al toro por los cuernos y llevarlas a buen puerto. ¿Cuál dirías tú que es la tarea pendiente que tiene Genzyme Sanofi con respecto a los pacientes con enfermedades poco frecuentes? Yo creo que hay varias áreas, pero lo más importante es cómo trabajamos en conjunto con todos los actores, ¿no? Decimos que tenemos una responsabilidad, no solamente de una comercialización, tenemos una responsabilidad mucho más allá de una comercialización. Entonces creo que debemos de trabajar en conjunto con los actores como son los médicos, como son los pacientes, a través de ustedes como asociaciones o federaciones, también trabajar con el gobierno para proveer alternativas. Creo que uno de los temas más importantes es al gobierno hacer estas inversiones en proveer de un tratamiento. Nosotros también tenemos que proveerles de alternativas que les ayuden a ser mucho más eficientes en este manejo y que también pueda dar acceso a más pacientes. Es decir, si nosotros podemos empezar a medir los resultados que se están teniendo, cómo adecuar los tratamientos de los pacientes para ser mucho más efectivos, creo que va a ser agradecido por todos, porque el gobierno va a ser más eficiente en su desembolso, y en el caso de los pacientes pues van a ser más pacientes con tratamiento, y los médicos pues van a cumplir con su función, porque digamos, como parte de su compromiso, ellos no pueden dejar un solo paciente sin tratamiento, y cada vez que un paciente no puede recibir tratamiento, pues es una falta de ese compromiso que están teniendo. Yo he visto como ustedes probablemente fueron los primeros que se insertaron en el círculo virtuoso que las asociaciones tratamos de hacer en estos temas. Tenemos a las instituciones de salud, tenemos a los regulatorios, tenemos a los grupos farmacéuticos y tenemos a los grupos de pacientes. Y recuerdo que hace 10 años invité a que tu compañía, Genzyme, antes solo era Genzyme, a que tu compañía se uniera a este círculo virtuoso, porque me parecía que era poco profesional tratar estos temas pensando en que se tenían que tratar en lo individual y que tenían que ser bajo reuniones que solo fueran con retroalimentación de uno solo de todos estos actores. Lo que intentamos hacer fue que estuviéramos todos juntos en la mesa. Se ha podido hacer, ustedes fueron de los primeros que pudimos hacer con ellos eso, y luego hoy muchas compañías farmacéuticas ya nos permiten tener una vinculación que pueda ser absolutamente evidente, absolutamente transparente, y que pueda darnos a nosotros la categoría de información que nos dé certeza para lo que estamos haciendo. Antes tú llegabas a una institución de salud y te decían, no, espérame, si vienen los farmacéuticos nosotros no podemos hablar. O llegabas al regulatorio y te decía lo mismo. Hoy obligamos a que sea de manera abierta y transparente, porque no queda de otra, porque todos trabajamos por el mismo fin, de maneras diferentes. De acuerdo. La responsabilidad social que ustedes tienen, y de la que hemos hablado en algunas ocasiones, me gustaría mucho que pudiera ser expuesta también a quien hoy te está escuchando y viendo. Platícales un poco de este asunto de responsabilidad social que ustedes tienen marcado en todo su manual de procedimientos. Mira, yo creo que, como dices, el tema de la transparencia es un pilar de Sanofi, y particularmente de Sanofi Genzyme. Entonces, realmente la colaboración que hacemos es una colaboración que cada interacción que nosotros tenemos se registra, y se registra con qué fines están teniendo estas colaboraciones. Creo que parte, como te decía, el tema de nuestra responsabilidad social es también trabajar en conjunto con el gobierno para hacerlos sensibles de las necesidades que tienen los pacientes de enfermedades raras o de enfermedades poco prevalentes, y que no queden en el olvido, o que queden pensando simplemente que son digamos, algo que no quieren ver. Al contrario, es algo que deben de ver, y también lo que ellos están
están haciendo, que es, digamos, es resultado de la aportación de todos, que realmente sea visible de cómo se están beneficiando los pocos o muchos pacientes que están recibiendo este tratamiento. Entonces creo que nuestra responsabilidad va más allá de una comercialización y de un desarrollo de nuevos medicamentos, también va hacia el lado de trabajar en conjunto con todos para buscar alternativas que nos ayuden a mejorar las condiciones de tratamiento de los pacientes. Por lo que respecta a nosotros, me consta que lo que estás diciendo es así, y nosotros, tú en este momento y otros que fueron como tú, los gerentes en México de la compañía, nos han siempre invitado a que esto pueda suceder y se puedan dar las mejores prácticas para poder hacerlo mejor por los pacientes. Nosotros hablamos en algunos casos de adherencia al tratamiento, sobre todo cuando hablamos con grupos de pacientes que tienen tratamientos a su disposición. Siempre decimos, oye, tienes que estar cuidadoso con la adherencia a tu tratamiento, ser respetuoso de tus tiempos de infusión, ser respetuoso de no faltar a tus infusiones y también ser respetuoso de que los estudios que se tienen que hacer te los hagan o los exijas que te los hagan. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la adherencia. ¿Cómo hacen ustedes? Yo he conocido en tu compañía a 5 gerentes de Genzyme en México. ¿Cómo han hecho posible que el trabajo que el primero hizo, la primera en este caso, Alejandra Mendoza, haya podido ser continuado por Marcelo Cheresky, por Víctor Anaya, por Eric Musalem y ahora por ti? Esa adherencia, no al tratamiento, pero sí a la política de estar haciendo en alianza las mejores prácticas para los enfermos. ¿Cómo le han hecho? Yo creo que a pesar de las diferentes administraciones siempre hay un ADN de la compañía. Y el ADN, bueno, Genzyme inicialmente fue de las primeras compañías de alta especialidad. Ahora siendo parte del grupo Sanofi tiene un soporte mucho más fuerte. Creo que una de las actividades más importantes es el programa de soporte a pacientes, el cual está integrado exclusivamente por psicólogas. El propósito o el objetivo que tiene este grupo es precisamente apoyar tanto al paciente como a los médicos en todos los temas relacionados del paciente, es decir, no se involucran en términos comerciales, solamente se involucran en términos de si el paciente realmente necesita un apoyo para adherirse a su tratamiento, educación sobre la terapia, por ejemplo, como tú dices, los riesgos de no adherirse al tratamiento, qué consecuencias podría tener para estos pacientes, y el trabajo con el médico es muy cercano porque cuando se identifican estos factores de riesgo, donde un paciente se aleja del tratamiento, ya sea por condiciones sociales, por condiciones psicológicas o por cuestiones clínicas, inmediatamente se hace un trabajo en conjunto con trabajo social y con el médico para que ellos dirijan qué es lo que se tiene que hacer. Es decir, la compañía es solamente un soporte, los decisores son obviamente los tratantes y las instituciones. Por último, si me permites, Mauricio, nos daría mucho gusto que pudieras emitir un mensaje alusivo al Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes y buscando que el segmento específico a quien tiene que llegar son esos enfermos a los que ustedes les dan tratamiento, en algunos casos, no en todos, a los que ustedes les dan tratamiento y a los que todavía no tienen tratamiento. Por favor. Yo creo que a veces pensamos en términos de la calidad de vida de los pacientes y decimos, bueno, eso es algo que solamente se ve en el primer mundo, pero para todos los pacientes que tienen una enfermedad rara, saben que la calidad de vida es muy importante, el simplemente poder convivir de forma normal con otras personas, poder ir a trabajar, poder ir a la escuela, es algo que es básico para cualquier individuo. Entonces, yo creo que lo importante en esto es que todos sigamos trabajando, cada uno por su lado, pero al mismo tiempo integrados, es decir, todos vamos por el bien común de los pacientes, cada uno con su responsabilidad, ya sea gobierno, médicos, pacientes y laboratorio farmacéutico, para lograr este objetivo. Creo que nuestro compromiso como laboratorio va a seguir siendo el mismo, apoyar a las instituciones en el diagnóstico, apoyar a los pacientes en tener los mejores tratamientos posibles, apoyando a los médicos en que tengan la educación suficiente para otorgar el mejor tratamiento a los pacientes y bueno, al final que realmente todos nos veamos beneficiados en este círculo que tú mismo dices. Yo creo que simplemente es volver a reforzar. Tenemos todos un compromiso como sociedad, a veces decimos que lo que tenemos es lo que hemos trabajado. Entonces, si nosotros como diferentes actores no actuamos adecuadamente, el tratamiento para las enfermedades raras pues va a ser un tema en el olvido.
y es algo que no debemos de dejar en el olvido, al contrario, es un compromiso que debemos adquirir. Y actualmente pues Sanofi Genzyme sigue reforzando este compromiso de ingresar en nuevos tratamientos de otras enfermedades raras, seguir desarrollando tratamientos y seguir trabajando con las instituciones, principalmente en nuevos modelos de atención hacia los pacientes, donde ellos se vean más beneficiados y que puedan darle más acceso a tratamientos a pacientes que actualmente no lo tienen. Muchas gracias, Mauricio. En el camino, durante los últimos 21 años, en este camino que hemos recorrido, yo como papá de enfermos y como representante de grupos de pacientes, he conocido a muchas personas buenas, bien intencionadas en el ámbito de los enfermos con padecimientos raros. Tú eres una de ellas. Tu compañía eligió en todo momento, y me queda muy claro, personas que estuvieron verdaderamente interesadas en este compromiso de trabajar por los enfermos. Algunas tuvieron oportunidad con condiciones menos severas. Hoy la condición que priva en el país es una condición complicada, entonces tenemos que redoblar el esfuerzo. Yo te agradezco a ti, que eres mi amigo, gracias, uno de estos amigos que he encontrado en mi camino, que hayas tenido la amabilidad de venir hoy acá con nosotros, de darnos tu tiempo, de hacer un espacio en tu agenda y de escuchar las preguntas que para mí era muy importante que tú pudieras responder para quien está oyendo y viendo esta entrevista, porque los rostros de los representantes de las compañías farmacéuticas prácticamente son desconocidos, porque no es muy frecuente verlos en una comunicación abierta a los medios de comunicación. Lo hacemos con un enorme gusto porque hoy finalmente mucha gente va a saber quién es el gerente manager de Genzyme en México, cosa que te agradezco enormemente. Gracias, David. Muchas gracias, Mau. Muchas gracias por la invitación. A ti, Mau. Muchas gracias.